dolor y llanto ya no existirá. El Señor nos salvará. La esperanza más grande del cristiano es la segunda venida de Cristo. Muy pronto veremos a Jesús sobre las nubes, descender con gran poder y gloria, para dar recompensa a cada hijo suyo. Pronto vendrá a llevarnos con Él al nuevo hogar que Jesús nos preparó, donde podremos estar con el Señor. La paz Él nos dará. Pronto vendrá a llevarnos con Él al nuevo hogar que Jesús nos preparó, donde podremos estar con el Señor. La paz Él nos dará. Qué gozo allí será ver al Rey de Reyes descender con gloria y majestad. Qué gozo allí será ver al Rey de Reyes descender con gloria y majestad. Felices, la gloria ya existirá. El Señor nos salvará. Qué hermoso allí será ver al Rey de Reyes descender con gloria y majestad. Qué hermoso allí será ver al Rey de Reyes descender con gloria y majestad. Felices, la gloria ya existirá. El Señor nos salvará. El Señor nos salvará. Feliz noche, queridos amigos y hermanos. Sean todos muy bienvenidos a nuestra programación de hoy. Quiero invitarles a que reverentemente podamos orar para dar inicio a este hermoso programa. Oremos. Dios Padre, que estás en los cielos, agradecemos por permitirnos estar disfrutando de esta programación. Pedimos tu bendición para que cada canto, cada mensaje pueda llegar hasta nuestros corazones y podamos escuchar tu voz en este día. Señor, desde ya pedimos una bendición especial para cada uno de los que están viendo esta transmisión, que tus bendiciones sean abundantes en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 100, versículo 1, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que en este momento les invito a que podamos adorar a nuestro Dios a través de estos hermosos cantos. Eres el la misericórdia.
vi que debemos elevarnos diariamente y mantener la ascendencia sobre los poderes de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso. Vi que cantar a la gloria de Dios muchas veces ahuyenta al enemigo, y alabar a Dios lo derrota y nos da la victoria. La voz, su educación y uso correcto, página 454. Hoy gozoso medito en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. Cuando me halle por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y orar por las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona allí con sus joyas de gran brillantez. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Alegrad vuestro trabajo con cantos de alabanza. Conducción del niño, página 136. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar
Tú puedes hacer que la Gran Esperanza Televisión Digital continúe creciendo y llevando un mensaje de paz y amor para que entre en muchos más lugares. Tus donativos y tus ofrendas de amor son muy importantes. Puedes compartirlas de una manera muy sencilla. Pide al tesorero de tu iglesia local que te facilite los sobres. Coloca la cantidad del donativo u ofrenda de amor y llena la casilla de Radio Televisión escribiendo nuestras siglas LGE y la cantidad que has colocado en el sobre. Llévalo a tu iglesia y deposítalo en el alfolí, o ponte en contacto con el tesorero de tu congregación, que gustosamente lo recogerá. Puedes también hacer depósitos y transferencias a nuestra cuenta de Banco de Occidente, a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Peña Blanca. Cuenta número 21 603 00 22 915. Captura o toma foto de tu transferencia y envíala al tesorero local. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Qué gusto, mis estimados hermanos, el que nos volvamos a encontrar para continuar estudiando la palabra del Señor. Esperamos que en esta ocasión nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar abiertas a la palabra de Dios, de manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes el poder que obra a través de la palabra. Quiero invitarles, mis hermanos, a que puedan abrir o cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Vamos a orar para buscar la dirección de Dios a través de la oración. Padre Celestial, gracias infinitas le damos por su palabra. Su palabra es nuestro guía. Tu palabra es nuestra brújula que nos lleva y nos conduce, Señor, a puerto seguro. Por eso, Padre Celestial, en esta ocasión, al abrir su palabra, queremos invitar que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento. De tal manera, Señor, que al ser expresada de la manera más humilde, más sencilla, de la manera más simple, pueda, oh Dios, ser poderosa para hablar al corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, mis estimados hermanos, a que abramos la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 1. Antes de leer el versículo, antes de entrar en el contexto del capítulo, del texto, del personaje para esta hora, permítame ubicarnos un poquito en el contexto histórico. Estaba reinando el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, respetuoso de su palabra. El rey Ezequías puso su corazón a inquirir conocimiento del cielo, y ese conocimiento lo aplicó como principio y norma de vida, y no solamente para él, sino también para la nación. De tal manera que el profeta Ezequías es conocido en la historia como el profeta, como el rey que trajo esa extraordinaria reforma a la nación de Israel. Derribó todos esos ídolos que habían sido construidos en los lugares altos del país para adorar a dioses paganos, para adorar a los astros. En su celo por Dios, en su celo por traer una reforma sobre su pueblo, destruyó todos esos altares y trajo al pueblo de regreso a la adoración al verdadero Dios. Ezequías fue ese gran reformador. Ni antes ni después de Ezequías
hubo otro rey que trajera una reforma como la que él trajo a la nación de Israel. Como todo lo que empieza, termina. Tristemente, así es la vida. El rey Ezequías murió. Y dice el versículo 21 del capítulo 20, dice, Ezequías durmió con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. El ser enterrado en el sepulcro de sus padres, eso hace referencia a ser despedido con gran honor. En nuestros días ya no se le da el respeto ni la honra que se merecen los padres. Por eso quizás no suene tan impresionante, tan impactante el hecho de que Ezequías haya sido sepultado con sus padres. Pero en el contexto histórico, en el contexto en el que está Ezequías, en los días de Ezequías, el ser sepultado en el sepulcro de sus padres era ser sepultado con lo más alto de los honores. Y Ezequías ha dado esos honores. Ahora dice el texto bíblico que en su lugar va a reinar Manasés, su hijo. Manasés es ahora el hombre de turno, es el hombre de oficio, es el hombre llamado por Dios para impartir justicia, para llevar a la nación por los caminos de rectitud, por los caminos de salvación. Manasés es el hombre llamado por Dios para continuar la reforma que su padre había establecido en la nación. Con toda seguridad, cuando Manasés iba a ocupar el trono de Israel, las expectativas en el pueblo estaban allí abiertas, todos preguntándose qué tipo de rey será, cómo gobernará, continuará las obras de su padre, y todos concluían que este muchacho con toda seguridad continuaría la obra de su padre. ¿Y por qué afirmo esto? Porque se puede esperar de un joven que es hijo de un excelente padre y nieto de un extraordinario abuelito. El padre de Manasés era el profeta Isaías, gran profeta, gran siervo de Dios. Y ahora su padre Ezequías fue el gran reformador de la nación. ¿Qué se podría esperar de Manasés? Con toda seguridad podríamos esperar que Manasés también llegaría a ser un gran rey que obedecería a Dios, que enseñaría al pueblo a andar por los caminos de Dios, a andar por los mandamientos de Dios, y se esperaría que su gobierno fuera un gobierno de justicia y de santidad en el Señor. Dios lo llamó para que condujera al pueblo de Dios por los mandamientos, por la ley de Dios, por la justicia divina, por la integridad del Señor. Versículo 1 de nuestro texto, segundo libro de Reyes, 21, el versículo 1 dice: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. Y el versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos. Qué decepcionante llegar a serlo. ¿Cómo podemos llegar a la trágica circunstancia de tener que traicionar los principios, que frustrar los principios, los planes, los propósitos de Dios para nuestra vida? ¿Con cuánta frecuencia tú y yo nos hemos visto en la terrible situación, en la comprometedora circunstancia de tener que traicionar, frustrar los planes del Señor? Y Manasés, el hombre llamado para impartir justicia, está haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Dice que imitó las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. Todas aquellas inmundicias que hacían las naciones que ocupaban esas tierras y que fueron expulsados por sus abominaciones. Ahora el pueblo de Dios ha ocupado esos terrenos, y Manasés está haciendo lo mismo que hicieron aquella gente abominable.
Y entre las cosas malvadas que Manasés hizo, dice el versículo 3, que comenzó a reedificar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Dice que él levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a todas aquellas cosas. El hombre llamado por Dios para impartir justicia, el hombre llamado por Dios para llevar a la nación por los caminos de rectitud, se ha convertido en un obcecado idólatra. Está reconstruyendo todos los altares, está levantando una vez más culto a todos los ídolos que su padre había derribado. Y el versículo 4 dice que en esa obcecación de su idolatría, dice que edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Dentro de la casa de Jehová levantó imágenes. Y dice el versículo 5, dice: edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Construyendo una imagen de acera dentro del templo, donde solo el nombre de Dios debía ser adorado. Y toda la parte externa, todo lo que es el atrio del templo, fue lleno de edificaciones a los ídolos. Terca inclinación a la idolatría llegó más lejos, porque el versículo 6 dice: además hizo pasar a sus hijos. El hombre por Dios, llamado para impartir justicia, para llevar al pueblo por los caminos de la obediencia, por los caminos de la palabra de Dios, por los caminos de la rectitud, se ha convertido en un obcecado idólatra a tal grado, de tal magnitud, que aún a sus propios hijos lo ofreció a Moloc, el dios del fuego. Trágico. Pero la Biblia continúa describiendo hacia dónde este hombre descendió. Dice el versículo 6 que se dio a observarlos. En otras palabras, podríamos decir que Manasés fue el Walter Mercado de nuestros días. Comenzó a buscar el destino. Comenzó a tratar de encontrar el futuro nuestro, a leer el destino del ser humano en los tiempos, en las lunas, en las estrellas, en los astros. Intencionalmente este hombre llevó al pueblo a alejarse de Dios y tratar de encontrar el destino, su futuro. Trató de encontrar la orientación, el futuro en los astros. Más todavía, dice que fue agorero, fue un brujo, un hechicero. Pero más adelante el texto dice que institucionalizó la hechicería. Es decir, entregó cédulas jurídicas a todas aquellas personas que se agrupaban con la única intención de convertirse en una sociedad de hechiceros. Y el texto bíblico dice que también instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová. Qué trágica. Todos los versículos dicen que Dios le enviaba mensajeros a Manasés. Arrepiéntete, Manasés, arrepiéntete. Y Manasés no quería obedecer a Dios. Pero más aún, en ese camino descendente, mira hasta dónde llegó Manasés. El versículo 16 dice la palabra de Dios: además Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá. Tremendo. Llenó la ciudad con la sangre de los inocentes. Fue un consumado criminal. Llenó la ciudad de un extremo a otro extremo. ¡Qué horror! Llenó la ciudad con la sangre de los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? ¿Quiénes son?
Algunos quizás piensen que cuando está hablando de inocente, está hablando que está hablando de niños. Y no, cuando el texto bíblico dice que llenó la ciudad con la sangre de los inocentes a los cuales se refiere aquí son aquellos hombres y mujeres leales, fieles a Dios. Son aquellos hombres que no se merecían morir como murieron. Son aquellos hombres y mujeres que fueron acusados y condenados falsamente. Eran inocentes delante de Dios, pero en su inocencia, en su fidelidad, permanecieron firmes y leales al punto de tener que sellar su salvación con su propia sangre. Murieron a Dios. No importaba que los decapitaran, no importaba que los arrastraran, no importaba que los degollaran, no importa que con su sangre pintaran la ciudad, no importa que con su sangre llenaran la ciudad. No iban a responder a las exigencias abusivas de un rey que se había alejado, que se había apartado de Dios. Ellos habían entregado su fidelidad a Dios y morirían por Dios. Eso por eso Dios lo lleva a reconocer como entregar. La historia es a su propia madre. Su madre le hablaba. Continuamente le decía: Manasés es llamado por Dios para impartir justicia. Es llamado por Dios para llevar a esta nación por los caminos de rectitud. Haz un alto, para allá, no sigas más, para, Manasés. Su madre. La historia dice que Manasés mató a su propio abuelito, mató al profeta Isaías, abrió un hueco en un pedazo de madera, metió al profeta por ahí, luego aserró la madera partiendo a su abuelito. Hombre llamado por Dios se ha convertido en un obsequio, en un hechicero, en un agorero, en un brujo, en alguien que buscaba el destino en las estrellas, convertido en un consumado. En mi sentido, somos nosotros los hombres los que andamos con una regla para medir el tamaño de los pecados. Pero para Dios todos los pecados son iguales. Pero siguiendo esa conducta humana de ponerle tamaño a los pecados, permítame formularles la siguiente pregunta. ¿Cuál de todos los pecados descritos en esta historia fue el pecado más grande de Manasés? Puede escribir ahí, escríbalo ahí. ¿Cuál de los pecados cree usted? Escriba ahí, ¿cuál pecado? Quizás para un fiel adorador que está escuchando en esta ocasión podrá decir: pastor, para mí el pecado más horrible que Manasés cometió fue edificar una imagen en el puro centro del templo de Dios. Eso sí que es el colmo de las idolatrías, ese sí que es el colmo de las irreverencias y de los irrespetos a Dios. Para mí ese es el pecado más grande. Quizás un padre amoroso, de hecho todos los padres amamos a nuestros hijos. Quizás alguien dirá, una madre dirá: para mí el pecado más horrible de este grosero fue poner a su hijo en el propio fuego, verlo quemar, verlo ardiendo en la brasa. Para mí ese es el pecado más horrible. Quizás alguien diga: para mí el pecado más feo que hizo ese hombre es hacer hechicerías, hacerles maldades a la gente. Quizás algún otro diría: pastor, para mí uno de los pecados, el pecado más horrible de este hombre fue llenar la ciudad con la sangre de los inocentes, con la sangre de los justos, con la sangre de esos hombres que su único delito fue ser fiel a Dios, que su único delito fue no responder a sus obcecaciones por alejarlos de Dios. O quizás alguien dirá: para mí el pecado más horrible es que este muchacho se apartó de Dios. No quiso obedecer a Dios.
Pero para mí en particular, considero que el pecado más horrible que cometió este hombre, el pecado más terrible que cometió este hombre, está descrito en la última parte del versículo 6, en las últimas frases del versículo 6. El versículo 6 dice que todo lo que Manasés hizo, todo lo que hizo Manasés, lo hizo con un solo propósito, con una sola intención. Y dice el texto bíblico que lo hizo para provocar a ira a Jehová. Para provocarlo a ira. Miserable ser humano. Miserable ser humano que se atreve a provocar a Dios. Miserable ser humano que cree que Dios va a reaccionar a sus tercos comportamientos. Miserable ser humano que piensa que Dios va a actuar ante la miseria del ser humano. Todo lo que Manasés hizo, todas sus groserías, lo hizo con el único propósito de desafiar, de provocar el nombre de Jehová. Cuando Manasés levantaba en los lugares altos esas imágenes, lo hacía para ver si Dios se movía de su trono y reaccionaba contra él. Cuando Manasés levantaba esa imagen dentro del templo de Dios, lo hacía con la intención de que Dios se levantara, de que Dios se sintiera provocado y Dios reaccionara. Cuando Manasés miraba a sus hijos retorciéndose de dolor en medio de las brasas del fuego, lo hacía con la única intención de desafiar y de provocar a ira el nombre de Dios. Cuando Manasés hacía actos de brujería, actos de hechicería, cuando Manasés mataba a los hijos de Dios, cuando mataba a su abuelito, cuando mataba a su propia madre, lo hacía con el único propósito de desafiar y de provocar a ira al Todopoderoso. Miserable ser humano. Probablemente a esta altura de mi tema hay alguien que pueda decir: pastor, usted se expresa así de Manasés porque ya está muerto. Estoy seguro que si estuviese vivo, usted no hablaría así. Probablemente. Pero yo no vine aquí a pararme a dar un discurso en contra de este malvado hombre. Yo estoy narrando esta historia porque quiero contarles de esta historia 4 lecciones del amor de Dios. 4 lecciones del amor de Dios. Y ahora, mi estimado, mi amiga, mi amigo, quiero pedirte que pongas atención, que no te distraigas. No puedes perderte lo que viene, porque si pierdes lo que viene, mi amigo, has perdido lo mejor del reino de Dios. 4 características del amor de Dios. Característica número 1, versículo número 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. 55 años reinó Manasés. Y durante 55 años Manasés provocó y provocó y provocó y provocó el nombre de Dios. Durante 55 años Manasés desafió y desafió y desafió el nombre de Dios. Y durante 55 años Dios le tuvo paciencia. Porque esa es la primera característica del amor de Dios. La primera característica del amor de Dios es que nuestro Dios, el Dios que tú y yo alabamos, el Dios que hoy te predico, el Dios del que hoy te hablo, el Dios del que hoy exalto su nombre, es un Dios paciente. Paciente. 55 años lo desafió, 55 años pisoteó el nombre de Dios, 55 años lo provocó y durante 55 años Dios le tuvo paciencia. Nuestro Dios es paciente. Si no fuera por su paciencia, ¿dónde estuviera usted, mi estimado amigo? ¿Dónde estuviera yo si no fuera por la paciencia de Dios? Porque tú y yo también hemos provocado el nombre de Dios. Tú y yo también hemos desafiado el nombre de Dios. Tú y yo también hemos pisoteado el nombre de Dios.
Tú y yo también hemos hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y mira dónde estamos. Aquí estamos bajo la gracia de Dios, bajo la oportunidad de Dios, porque nuestro Dios es paciente. Bendito sea nuestro Dios por su paciencia. ¿Quién sería usted? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo si no fuera por la paciencia de nuestro Dios? La primera característica del Dios de que hoy te predico, la primera característica del Dios que hoy te estoy hablando, es que ese Dios es paciente. Miremos rápidamente la segunda característica del amor de Dios. Para esto tenemos que ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, narra la misma historia del segundo libro de Reyes 21. Vamos a Segunda de Crónicas, porque Segunda de Crónicas introduce algunos elementos que para mí me es más fácil poder introducirte la segunda lección de la segunda característica del amor de Dios. Y entonces Dios en su paciencia enviaba mensajeros a Manasés, y Manasés los rechazaba y los rechazaba. Y mire usted, dice el versículo 10, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, no estaban interesados en escuchar. Ahora yo quiero que usted note que lo que va a ocurrir en el versículo 11 va a ocurrir porque la mano de Dios lo está permitiendo. Porque Dios es el que lo permite. El hombre hace lo que va a pasar ahí, pero es Dios quien está detrás del hombre. Y dice el versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales lo apresuraron con grillos a Manasés, y atados con cadena lo llevaron a Babilonia. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dice el texto bíblico que Jehová trajo contra ellos, Jehová trajo contra él. Jehová trajo contra él a los generales del rey de los asirios. Y estos hombres vinieron y agarraron a Manasés y le pusieron grillos sobre sus narices y cadenas sobre los pies. Y en esta terrible condición lo llevaron hasta Babilonia. Y ahora el gran hombre, el que fue capaz de desafiar a Dios, ahora pasa del trono a la prisión. Pasa de la gloria a la humillación. Pasa de ser un fanfarrón a ser humillado. ¿Cómo se llama eso? Y la segunda lección es que la paciencia de Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límites. 55 años Dios tuvo paciencia con Manasés. Pero hubo un momento en el que el Señor dice: no más, hasta aquí. No seguiré peleando con este hombre. No seguiré contendiendo con este hombre. Basta ya, demasiada rebeldía. Porque muchas veces ofendemos a Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces te ha pasado? Una y otra vez, una y otra vez. Te rebelas una y otra vez. Dices: ya no más. Oh Señor, perdóname. Pero continúas en lo mismo. Continúas rebelándote. Continúas alejándote. Continúas desobedeciendo a Dios. Y tú piensas que como tú lo has hecho una y otra vez y nada ha pasado en tu vida, piensas que vas a continuar haciendo lo mismo y que nunca te va a pasar. Si has caído en esa circunstancia, estás andando en un camino peligroso. Porque Dios te ha mostrado paciencia hasta hoy. Pero la paciencia de Dios tiene límites, y miserable de aquel pobre ser humano que llegue a pasar los límites de la paciencia de Dios. Manasés ha pasado los límites de la paciencia de Dios, y ahora, como si fuese animal salvaje, va atado de sus narices y de sus piernas, y en esa miserable condición de esclavo fue llevado hasta Babilonia, a una prisión en Babilonia, porque pasó los límites de la paciencia de Dios. Tú y yo conocemos historias, tú y yo conocemos personas que se rebelaron contra Dios,
pasaron los límites de la paciencia de Dios y hoy yacen en una cama sin inmóviles, hoy yacen en una silla de ruedas sin sus piernas y sus brazos, hoy yacen en circunstancias difíciles porque se rebelaron contra Dios. Y tú conoces y yo conozco personas que pasaron los límites de la paciencia de Dios. Hay que tener cuidado, mi hermano. Haz un alto ahora que Dios te habla. Haz un alto ahora que Dios te escucha. Para allá. Dale tu vida a Cristo. Dale tu corazón a Jesús. Para allá en el nombre de Jesús. La tercera característica del amor de Dios. Y esto es uno de los versículos que más impresionan. El versículo 12. Pero cuando se vio en angustia, ya estaba angustiado el hombre en la cárcel, oró a Jehová su Dios. Se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres y oró. Y aquí está la frase que impresiona. Dice que oró y fue atendido por Dios. Y Dios lo hizo regresar a su trono a Jerusalén. Fue atendido. Dios está escuchando al peor de los hombres, al más miserable de todos los hombres, al que lo provocó, al que lo desafió, al que fue directamente abierto en su rechazo y su provocación. Ahora Dios lo escucha y lo hace retornar. ¿Cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Porque tú puedes llegar a pasar los límites de su paciencia, pero lo que nunca vas a pasar son los límites de su misericordia. Porque por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y por su misericordia hoy estamos vivos. Cuarta y última característica del amor de Dios. Están entre líneas en el texto. Y es que Dios permite cierta circunstancia en la experiencia del ser humano con el fin de salvarte. Dios permite ciertas circunstancias. ¿Pasó con Nabucodonosor? Sí pasó. Cada visión que Dios tenía, cada vez que le enviaba al profeta Daniel, era un llamado de Dios para el profeta, para el rey, perdón. Pero en lugar del rey Nabucodonosor responder al llamado de Dios, responder a la invitación de Dios, él una y otra vez decidía sacar de la ecuación a Dios y se daba gloria diciendo: oh, esto todo yo lo construí. Y mientras estaba gloriando, sacando a Dios, del Dios que le dio la sabiduría y el poder y los recursos para hacer todo lo que había hecho, Dios le envió una mente de animal y fue expulsado con las bestias del campo y comió pasto con las bestias del campo 7 años. Su pelo creció como bestia, sus dedos con sus uñas como bestia, su mente de bestia. Con toda seguridad su sistema digestivo también fue de una bestia. Y después de 7 años recobró su entendimiento y dijo: oh, Dios es el único Dios. Circunstancias terribles. También pasó con el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo con toda seguridad escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado de Dios, pero en lugar de responder a la voz de Dios, fue y persiguió a los hijos de Dios, a los de esa secta, a los de ese camino, y en eso iba ya, cuando de repente la gloria de Dios lo agarró, lo tumbó y la luz lo dejó ciego y nunca recuperó su vista hasta que estaba tumbado, ciego en el polvo, arrastrado, desorientado por la gloria de Dios. Hasta entonces preguntó: ¿quién eres, Señor? Y hasta entonces fue capaz de decir: ¿qué quieres que yo haga? Pablo nunca pudo recuperar su vista, porque más tarde él dijo: mira con cuánta dificultad y con cuán grandes letras yo les escribo. Y después dijo: porque tengo un aguijón en mi carne. Pablo nunca recuperó su vista, porque estas circunstancias ocurren muchas veces al rebelde con el fin de salvarte. Pasó con Manasés, pasó con Faraón. Cada plaga era un llamado de Dios a reconocer a Dios, a reconocer la grandeza de Dios. Pero en lugar de querer conocer la grandeza de Dios, él decía: ¿quién es Dios? Y no le interesaba conocer a Dios. Mi estimado amigo y mi estimado hermano, Dios te está invitando hoy. Dios te está diciendo: haz un alto ya, para ya. Hoy es el día de salvación. Todo lo que haces, toda tu rebeldía, todas
tus rebeliones contra Dios no te llevan a ningún lugar. Te hacen más pobre, más vacío y más miserable. Por eso haz alto en el nombre de Dios. Dale apertura a la voz de tu corazón. Dale apertura a la voz de tu conciencia. Y ella te dirá que no estás andando por el camino recto, que no estás andando por el camino correcto. Haz un alto ya. No pases los límites de la paciencia de Dios. Haz un alto ya. No permitas que caigas en la circunstancia divina y que tenga que ocurrirte algo terrible, algo fatal, para que puedas reaccionar. Haz un alto ahora y dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ahí donde estás, dale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Haz un alto y camina ahora el recorrido con Dios. ¿Quieres hacerlo? Inclina tu oído, tu rostro. Padre, gracias, mi Señor, por el poder de tu palabra. Bendice a esa chica, a ese chico que está ahí luchando en su corazón. Que la voz de su conciencia le dice que no va por buen camino. Que la voz de su conciencia le dice que no está bien, que debe escuchar tu voz. Trabaja con el Espíritu, manifiéstate en su vida, toca su corazón, a ese hermano, a esa hermana. Hoy le has hablado a su conciencia, toca su vida, hazle venir a tus pies. Hay que caigan de rodillas ante tu presencia, que respondan a la voz de tu palabra y que vengan hoy al conocimiento, a la entrega y al caminar con Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi estimado amigo. Mantente firme de la mano del Todopoderoso. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.